La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy comienza diciendo que el sembrador salió a sembrar la semilla al campo. ¿Y eso qué significa? Jesús es el sembrador y su manera de sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, es la predicación, es la evangelización. Por lo tanto, una primera idea que obtenemos hoy es: la tarea de la Iglesia es la misma que la de Jesús, evangelizar. Evangelizar es salir por todos los campos, es decir, por todo el mundo, en todos los ambientes, comunicando la palabra de Dios. Esa es la primera tarea que Jesús le da a sus apóstoles antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo y evangelicen, comuniquen la buena noticia y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. Luego le da también otras tareas como bautizar, enseñar, curar enfermos, expulsar demonios, obviamente hacer obras sociales que son muy buenas e importantes. Pero la primera misión es evangelizar, predicar la palabra de Dios. Y la Iglesia tiene que continuar la obra de Jesús, que es comunicar su palabra. Por supuesto que esta tarea la tienen en primer lugar los obispos, los sacerdotes y los diáconos, que recibimos el ministerio del orden sagrado para eso, para evangelizar, para comunicar la palabra en nombre de Jesús, en nombre de la Iglesia. Pero también todo bautizado tiene esa responsabilidad de ser misionero, de ser un apóstol, de comunicar la buena noticia. Pero para poder comunicar la fe, para entregar el mensaje de Cristo, primero yo tengo que estar empapado de esa fe, porque nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, debemos ser esa semilla
que da fruto primero, ¿no? Jesús dice, la semilla que muere es la que puede dar fruto. La semilla que no muere queda infecunda. Hablando de semilla que es sembrada, hoy celebramos la fiesta de San Charbel Macluf, un santo del siglo XIX que se ha hecho muy popular también en Occidente, a pesar de que él es oriental, es del Líbano, un país que queda al norte de Israel. Y él no era del rito nuestro, el rito latino, sino que es del rito maronita, pero unido también a la Iglesia católica. Y este fue un gran santo porque vivió en el desierto, fue sacerdote, vivió la regla de su monasterio al pie de la letra, fue muy sacrificado, muy piadoso, muy santo, lleno de caridad hacia los pobres, muy ascético. Y fue tanta su santidad que durante vida hizo muchos milagros. Y cuando murió, continuó haciendo milagros. Tanto es así que hay gente que ha ido a la tumba de él y entonces, tomando la tierra de la tumba, se sanaba de distintas enfermedades. Y llegó un momento en que fue exhumado el cuerpo de San Charbel Macluf. Y se dieron cuenta que después de tantos años que había estado enterrado, es decir, inhumado, ya voy a explicar qué es eso, después de tanto tiempo de estar enterrado, el cuerpo estaba perfecto. Era un cadáver, claro, pero no tenía ningún signo de corrupción. Un milagro más. Así que ahí está el cuerpo de San Charbel, expuesto ahora como una reliquia, y de ese cuerpo emana una sangre licuada, una sangre que es sin color rojo, ¿no? Es como el plasma sanguíneo, ya que algunos consideran que es como un aceite, como un aroma, como un bálsamo, pero no, es como la sangre, todavía está derramando sangre, milagrosamente, por supuesto, y va cayendo y cayendo, gotas y gotas, todo el día y noche va él exudando esa sangre licuificada. Y esa sangre se ha ido esparciendo por todo el mundo y haciendo una cantidad de milagros maravillosos. Se usa sobre todo en ambientes de exorcismo. Queridos hermanos, ¿qué significa la inhumación y la exhumación? ¿No? Para entender lo que pasó con este santo, ¿no? La inhumación significa colocar un cadáver dentro de la tierra. Está tomado de dos palabras, in, que significa en latín dentro, y humus, que significa tierra. Entonces, inhumación es enterrar un cadáver, ¿no es cierto?, y darle sepultura cristiana, por supuesto. Y exhumación, ex significa fuera, humus, tierra, sacarlo de la tierra. Y eso es lo que pasó con San Charbel, que estaba completamente incorrupto. Esto nos da muchas lecciones. Primero, la Iglesia no recomienda cremar el cadáver. La cremación no es recomendable. ¿Por qué? Porque es una costumbre pagana, no es una costumbre cristiana. Los que no eran cristianos quemaban los cuerpos de los muertos. Y hoy en día mucha gente hace esta cremación por distintos motivos, ¿no? Algunos por economía y otros, y esto sí que es malo, por vivir según la nueva era. Nueva era es una religión alternativa que anda por ahí, que predica o enseña que nosotros y el universo y Dios somos la misma cosa. El universo es Dios. Entonces hay que devolver el cuerpo, la energía en ese lenguaje que usan ellos, al resto del universo. Entonces, una persona que muere, su cuerpo es cremado y muchas veces lo lanzan al río, lo lanzan al viento, para que vuelva a ayudar, ¿no es cierto?, a un árbol, a otro ser vivo, etc. Con esa mentalidad panteísta de que todo es igual, no existe diferencia entre Dios y nosotros.
todos somos Dios en el fondo. Entonces, esa mentalidad no es cristiana, obviamente. Y la cremación, si bien no está prohibida por la Iglesia, no es recomendable. Es mejor enterrar a nuestros fieles difuntos de esa manera, con inhumación, es decir, depositar el cadáver en la tierra. Puede ser directamente en la tierra, como hacen algunos monjes, como los cartujos, o puede ser también en un ataúd, como lo vemos tradicionalmente en los cementerios. Cuando una persona, una familia cristiana decide cremar a un cadáver de un ser querido, la Iglesia lo permite siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. No tener esta mentalidad pagana, que ya dije, no derramar las cenizas en el viento, en el río, en el mar, sino en un lugar sagrado, que puede ser un cementerio o depositado en una iglesia, pero nunca guardado en la casa, y nunca convertir la ceniza en joyas, como hacen algunos, para llevar a su difunto así colgado en un collar, porque eso es faltar el respeto a el resto mortal, ¿cierto? Nosotros consideramos, los católicos, que nuestro cuerpo es importante, no solamente el alma es importante. El alma se va a un lugar, ojalá al cielo y no al infierno, pero después de la muerte el alma se va a algún lugar, esperando la resurrección. Por eso que es importante dónde queda depositado el cadáver, porque ahí donde queda depositado seguramente es donde va a resucitar en el día final, cuando Cristo venga en su segunda venida. Todos los muertos resucitarán. ¿Y qué pasa si las cenizas quedaron esparcidas en el aire, en el viento, en la raíz de un árbol, sin un entierro cristiano, sin una sepultura como corresponde? Entonces, por eso que, por respeto a lo que es el cuerpo humano, un templo del Espíritu Santo, una reliquia, por tanto, debe dársele una sepultura cristiana. Ojalá, como es tradicional, mediante la inhumación y no la cremación. Repito, no es que la Iglesia prohíba la cremación, pero recomienda no hacerla, y mucho mejor la inhumación, es decir, enterrar a los cadáveres como siempre ha sido. Jesús fue sepultado y no fue cremado, y por eso pudo resucitar con su cuerpo glorioso. La Virgen María también resucitó y se llevó su cuerpo al cielo. Entonces, queridos hermanos, por eso es importante, ¿no? Y qué lindo lo que pasa con algunos santos que son enterrados con cristiana sepultura, es decir, no son cremados, son puestos en la tierra, y a veces, después de un tiempo, se saca el cadáver y se dan cuenta de que está totalmente incorrupto. Como es el caso también de Carlo Acutis, un joven que murió hace algunas décadas atrás, y que también su cuerpo está incorrupto, y tantos más, ¿no? San Pío de Pietrelcina, Santa Gema Galgani, Santa Bernardita Subirú de Lourdes, innumerables santos y santas que después de morir Dios permitió esa gracia admirable, ¿no? Pero no hubiera sido posible con la cremación. Por tanto, el cuerpo es valioso, es una reliquia, y ojalá, aunque sea un poquito más caro y más difícil, podamos hacerlo como es tradicional. El día que nos muramos, ojalá elijamos eso, y con nuestros seres queridos lo mismo, llevarlos al cementerio y darles cristiana sepultura y sepultarlos en la tierra, como Dios manda. Polvo eres y en polvo te convertirás, pero no hacer polvo del cadáver en forma crematoria, porque además, esto es una opinión mía, totalmente mía, yo encuentro muy feo quemar el cadáver, porque eso se parece a las llamas del infierno también. Es cierto que en el purgatorio también habrán llamas para purificarnos, pero la purificación tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y a los ciclos de la naturaleza. Entonces el cuerpo mejor se deposita en la tierra, en el cementerio, como se hace siempre, y se deja que la descomposición natural siga su curso. Igual quedarán ahí los restos mortales esperando
el día que se una de nuevo el alma con el cuerpo en forma milagrosa, que nosotros llamamos la resurrección. En 2 días más, si Dios quiere, el día viernes, vendrá la explicación oficial de la parábola del sembrador que hemos escuchado hoy y a la que no hice mucha referencia porque precisamente el día viernes vamos a escuchar la explicación que Jesús da de esta hermosísima parábola.